Hoy les traigo una receta rápida, saludable y deliciosa, una tortilla de verduras. Empezamos con el calabacín. Como ves, estoy usando un pelador para conseguir tiras finísimas. Esto no solo ayuda a que se cocinen más rápido, sino que también le da una textura ligera a nuestra tortilla. Además, el calabacín es súper hidratante. Yo no lo sabía hasta hace poco que no investigué sobre esta receta. Seguimos con la zanahoria, que también la corto en tiras delgadas con el pelador. La zanahoria no solo aporta un toque dulce natural, sino que también está llena de betacarotenos, que son buenísimos para la piel y la vista. Así que además de rica, algo que tampoco sabía hasta investigar sobre esta receta. Ahora es el turno de los huevos, y voy a usar 2. También puedes usar 3, pero con 2 es suficiente. Añadimos sal y pimienta al gusto, que esto no puede quedar soso. Mezclamos todo bien, asegurándonos de que las verduras queden bien cubiertas de huevo. Esto es importante para que al cocinar la tortilla, las verduras se mantengan unidas y no se separen. Vertemos la mezcla con cuidado en una sartén antiadherente bien caliente. Aprovecho todo el contenido del bol, raspando con la lengua para no desperdiciar ni una gota de huevo. Aquí no se tira nada. Luego, con paciencia, extendiendo la mezcla con la lengua para que quede bien repartida. Y le doy forma con cuidado para que la tortilla quede bien bonita y perfecta. Ahora mi toque especial. Añado un poco de queso Abarty Light, que se derrite de maravilla y le da ese toque cremoso. Puedes usar el que prefieras. Tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo unos 6 minutos. Este paso es clave para que las verduras se cocinen lentamente. Pasado el tiempo le doy la vuelta con cuidado y la doblo en forma de media luna. Me gusta esta forma porque queda más fácil de servir y manejar, además de que le da un toque más bonito. Ahora la paso a un plato precalentado para que no pierda el calor. Esto es un truco para que se mantenga bien caliente hasta el momento de comértela. La corto en 3 trozos para que sea más fácil de servir. El trozo de en medio es mi favorito porque siempre tiene más queso derretido, que me encanta. Y ahora la mejor parte, el probarla. Está muy buena, es ligera, con mucho sabor y con ese toque cremoso del queso.